De portafolios de inversión y carteras crediticias se han obtenido los precios históricos de 5 emisoras de diferentes sectores de la Bolsa Mexicana de Valores. Tenemos América Móvil por parte de telecomunicaciones, Bimbo por parte de alimentos, Outland en el sector de minería, BBVA en el sector financiero y Cemex en el sector materiales. Así como también se obtuvieron los precios históricos del IPC, y todos estos precios históricos datan del 9 de diciembre del 2015 al 9 de diciembre del 2017. Se han calculado distintos indicadores financieros que nos ayudarán a analizar y calcular perfectamente los rendimientos óptimos del portafolio. Primero tenemos el rendimiento promedio anual, el cual es obtenido por la fórmula de promedio y se utilizan los precios de la emisora y lo multiplicamos por 252, los cuales son los días laborales del año. Tenemos la desviación estándar, que significa que nos dice qué tan dispersos están los datos con respecto a la media, es decir, el margen de error de ganancia o pérdida con respecto al movimiento de la acción. Tenemos la desviación estándar, la podemos obtener con la función de Excel DESBEST, y utilizamos también los rendimientos de la emisora y lo multiplicamos por la raíz de 252. Tenemos también un indicador llamado coeficiente de variación, el cual nos indica qué tanto afectan los riesgos de la acción a los rendimientos que se obtuvieron. Esto lo podemos obtener mediante una división, el cual dividimos la desviación estándar entre el rendimiento promedio anual. Tenemos asimismo la beta también, que nos indica el riesgo de la volatilidad de la acción con respecto al IPC. Si la beta es mayor a 1, quiere decir que la acción va a tener un movimiento más brusco a cualquier movimiento del IPC. Sin embargo, si la beta es menor a 1, nos quiere decir que la acción mantendrá un poquito de estabilidad a cualquier movimiento del IPC. Si la beta es igual a 1, quiere decir que se van a mover de la misma manera que el IPC. Y esta la podemos obtener por la función de pendiente en Excel, tomando primero los datos de la emisora, como aquí lo podemos ver, y después los datos del IPC. Tenemos la varianza, la cual es una medida de dispersión de un activo respecto a la media, lo que representa un margen de ganancia o pérdida considerando un rango más amplio que da la utilidad de un activo. También esa varianza se obtiene mediante la fórmula de Excel VAR, y utilizamos los rendimientos de la emisora por 252. También tenemos la covarianza, la cual es la relación de un activo con su índice de referencia. Esta muestra qué tanto afecta el movimiento del mercado a la que pertenece a la acción, considerando el riesgo y el rendimiento. Y la covarianza se obtiene mediante la fórmula de Excel COVAR, y utilizamos primero los rendimientos de la emisora contra el IPC. El coeficiente de correlación también se obtiene. Bueno, el coeficiente de correlación primero es qué tanto le afecta el movimiento del IPC a la emisora. Si el coeficiente de correlación es mayor a 1, quiere decir que es una relación positivamente perfecta, lo cual indica que se van a mover en el mismo sentido. Si el IPC aumenta su valor, el valor de la acción también aumenta. Sin embargo, si el coeficiente de correlación es negativo o menor a 1, nos indica que es negativamente perfecta, y eso quiere decir que si el IPC aumenta su valor, la acción de la emisora va a bajar su valor, y este se obtiene mediante la fórmula de Excel COEF de Correll, y tomamos primero los rendimientos de la emisora contra los rendimientos del IPC. Tenemos el índice de Sharpe, que mide el riesgo con base a la volatilidad, y esto lo podemos obtener mediante la fórmula de dividir el rendimiento promedio anual la tasa libre de riesgo entre la desviación estándar. El índice de Taylor nos indica exactamente lo mismo, sin embargo el índice de Taylor toma como referencia a la beta en vez de la volatilidad. Entonces lo obtenemos mediante el rendimiento promedio anual menos la tasa libre de riesgo entre la beta. Para poder realizar los cálculos de la pestaña siguiente llamada portafolio, debemos primeramente realizar
tres matrices. La primera es la matriz de desviación estándar. En esta debemos de ocupar la fórmula de Excel llamada desviación M, en donde vamos a ocupar los rendimientos de nuestra acción contra la otra. En este primero ocupamos como base los rendimientos de la acción de América Móvil contra los rendimientos de América Móvil. Para el segundo dato debemos de ocupar como base los datos de la acción de América Móvil contra Bimbo y así sucesivamente hasta llegar al IPC. En cuestión a estos demás datos debemos de ir ocupando como base Bimbo, Outland, BBVA, Cemex e el IPC. Para nuestra segunda matriz, la cual es de matriz de correlaciones, debemos de ocupar la fórmula de coeficiente de correlación de nuestro Excel. En esta cuestión también vamos a ocupar los rendimientos de nuestras acciones contra cada una de ellas. Aquí es muy importante que al momento de ocupar una de nuestras acciones, en este caso América Móvil contra América Móvil, nos debe de dar 1. Como se ve, Bimbo contra Bimbo nos da 1 y así sucesivamente cada uno. Para nuestra tercera y última matriz, debemos ocupar los datos de nuestras dos matrices anteriores. Esta nos explica cómo se relaciona el rendimiento de una acción contra otra, tomando en cuenta los riesgos que éstas presentan. O sea, debemos ocupar nuestro primer dato de nuestra matriz de desviación estándar por nuestro primer dato de esta misma matriz por nuestro primer dato de la matriz de correlaciones. Y así para cada uno de ellos. Entonces, debemos de ir realizando lo mismo en cada una de nuestros demás espacios de nuestra matriz. En este caso, al ocupar la acción de Bimbo como base, debemos de realizar el cálculo de, primero tomamos el primer cálculo que nos dio en la matriz de desviaciones estándar en Bimbo por nuestra segundo dato que nos dio en nuestra matriz de desviaciones estándar como Bimbo por nuestro segundo dato de la matriz de correlaciones y así sucesivamente en cada uno de ellos. A continuación hablaremos acerca del método de Markowitz, el cual identifica las combinaciones óptimas que hay en un portafolio de inversión donde se busca obtener el mayor rendimiento en comparación con el mínimo. Para resolver este método se utiliza la herramienta Solver, en la cual se ponen las restricciones de las ecuaciones para sacar al igual el máximo rendimiento que se pueda tener dentro del portafolio y cómo se va a diversificar, asimismo como en el mínimo, como se puede mostrar, en este caso con las emisoras de América Móvil, Bimbo, Aulan, BBVA y Cemex. Por otro lado, la tasa libre de riesgo es de 3%. Esto indica que es la inversión más segura que se puede tener dentro de los mercados financieros. El inversionista claramente no aceptará un rendimiento más bajo que este debido a que el rendimiento es muy bajo. Por otro lado tenemos el Capital Market Line, el cual nos indica cómo van a ser los rendimientos conforme aumenta el riesgo del portafolio. En este caso, mientras más inviertas en CETES, menor va a ser el riesgo que se va a tener dentro del portafolio y va a tener menor rendimiento en el mismo. Por otro lado, mientras menos invierta en los CETES y más inviertas en instrumentos de capitales, mayor va a ser el riesgo, pero por otro lado, mayor va a ser el rendimiento, como se muestra en la siguiente gráfica. El Capital Line Market lo que nos indica es que cuando las dos se cruzan, en este caso, en el 28.8% es la inversión óptima que va a tener el portafolio y va a ser el rendimiento máximo que puede tener el mismo.